pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres nuestros corazones. Ministranos, Espíritu de Dios. Háblanos a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. No queremos ser indiferentes a tu palabra, Señor. Queremos oírte, queremos acercarnos a ti para oír, Señor. Te lo pido, Señor, Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Desciende sobre nuestras vidas. Desciende sobre cada hogar, Señor. Prepara sus vidas y sus corazones para oír tu palabra. Tu voz es la que nos levanta, Señor. Tu voz es la que nos transforma, nos limpia. Te necesitamos, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Si tienen sus Biblias ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Primera de Pedro 1, 13, si no tienen su Biblia, escuchen con atención, por favor, pero sí es muy importante que tengamos la palabra del Señor ahí con nosotros. Y dice así la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. ¿Ven? El Señor es santo. El Señor es puro. Él está rodeado de santidad. Y por eso los ángeles no cesan de decir de día y de noche delante de su trono que Él es santo, que Él es santo y que Él es santo, porque Él es santo. Y desde el principio nuestro Dios demandó santidad a su pueblo, a la gente que Él había escogido, al pueblo de Israel. Desde el principio Él le ordenó a su pueblo que vivieran en santidad. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, Él les dijo que fueran gente santa, que fueran una nación santa. Las otras naciones, la gente de las otras naciones se había corrompido, practicaban todo tipo de pecado, pero el Señor les dijo que se apartaran, que fueran santos, que vivieran en santidad. Él les dijo que no adoraran a sus ídolos. Incluso les dijo que no tomaran por mujer o por esposa a las mujeres de Canaán, sino que se apartaran y vivieran como un pueblo escogido de Él, como un pueblo santo. Dios les dio leyes a su pueblo para que pudieran vivir en esa santidad que Él quería que vivieran. Dios les dio instrucciones, Dios les dio leyes para que pudieran vivir una vida en santidad. Porque Dios es santo y así como Él es santo, Él demandaba que su pueblo también fuera santo. Amén. Todo el Señor era santo. Y dice la palabra del Señor que en el tabernáculo o aún en el templo, todo lo que había en el templo tenía que ser santificado, los utensilios, todo lo que se usaba dentro del templo o dentro del tabernáculo, porque antes de que se construyera el templo estaba el tabernáculo. Todo lo que había en el templo, los utensilios, todo lo que se usaba para ministrar al Señor tenía que ser santificado. Nada impuro podía entrar delante de la presencia del Señor. Aún los sacerdotes, cuando entraban al templo o cuando entraban al tabernáculo, tenían que ser santificados, se tenían que lavar, tenían que ser santos por dentro y por fuera también. No podían entrar impuros a la presencia del Señor, no podían entrar sucios delante del Señor, tenían que lavar sus cuerpos para poder entrar al tabernáculo y ministrar al Señor. Sus vestiduras tenían que ser limpias.
Usaban una vestidura muy especial y así como el Señor lo había ordenado, tenían que entrar los sacerdotes. Y en sus frentes había una lámina de oro que decía santidad a Jehová, porque nada impuro podía entrar a su presencia. Los sacerdotes tenían que estar limpios por fuera y por dentro. No podría haber pecado en sus corazones. Y si entraban impuros al templo, si entraban con pecado al templo, morían al instante. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo que nada impuro puede entrar delante de su presencia. Dios les dijo al pueblo de Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que le dijo el Señor. Si ustedes obedecen mi voz, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes guardan mi pacto, ustedes me seréis mi especial tesoro. Y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Dios estaba llamando a su pueblo un pueblo que viviera en santidad, un pueblo que viviera diferente a la gente de las demás naciones. Dios no quería que se contaminaran con los pueblos, con las naciones. Dios quería un pueblo apartado solo para él y por eso les demandaba santidad. Y Dios no ha cambiado. Nuestro Dios es el mismo ayer, es el mismo de hoy, es el mismo por los siglos, será siendo el mismo y Él no cambia. Y así como el Señor demandó santidad a su pueblo en la antigüedad desde el principio, ahora somos nosotros ese pueblo, ahora somos nosotros esos hijos, somos esa gente santa. Ahora Señor también está demandando a su pueblo de hoy a vivir en santidad. Él nos llama a apartarnos del pecado, a ser diferentes a los demás. Cuando aceptamos a Jesús, Él viene a morar en nosotros y nos hace sus hijos, pero ahora Él nos aparta para vivir solo para Él, nos aparta para vivir en santidad. Y el Señor hoy está demandando santidad a su pueblo. No podemos ser igual a los demás, no podemos vivir como los demás, no podemos actuar como los demás, no podemos hablar como los demás. Nosotros necesitamos ser un pueblo diferente, nosotros necesitamos ser gente diferente, gente apartada, gente que vive en santidad. No podemos pretender ser cristianos y comportarnos como las demás personas. No podemos pretender decir que somos cristianos, que servimos a Dios, cuando nos comportamos igual que una gente que no tiene a Cristo en sus corazones. Necesitamos ser diferentes a los demás, que cuando la gente nos vea, ellos puedan decir de nosotros, es que él o ella tiene algo diferente, es que él o ella no habla como nosotros, es que él o ella no se comporta como nosotros, él es diferente, ella es diferente, yo quiero ser como ellos. Eso es lo que la gente del mundo, la gente que no conoce a Jesús tiene que ver en nosotros. Esa gente apartada del pecado, esa gente apartada de todo lo que contamina nuestros corazones. Dios nos manda a vivir en santidad. Dios nos manda a purificarnos, a santificarnos. Si Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Y algunos pueden decir, pero qué difícil es vivir sin pecado. Sí, estamos en este mundo, claro, estamos en este mundo. Le fallamos al Señor miles de veces, pero tenemos que ir cada vez arrepentidos al Señor, que nos duela cada vez que le fallamos al Señor y que podamos correr al Señor y rendidos a Él, pedirle perdón y pedirle al Señor que nos ayude a poder vivir en esa santidad que Él nos está demandando. Amén. Pero ¿qué es santidad? La palabra santidad en hebreo significa kadash, significa cortar. Por lo tanto, da a entender que la persona es cortada del mundo para ser consagrada a Dios.
Dios nos ha separado del mundo y nos demanda apartarnos del pecado para tener una íntima comunión con Él y podamos servirle. Tenemos que vivir en santidad. Somos apartados, hemos sido cortados del mundo para vivir una vida diferente. Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, Él nos posiciona a vivir en esa santidad. Él automáticamente, cuando lo declaramos, lo confesamos con nuestra boca y le pedimos, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Señor Jesús viene, nos limpia con su sangre preciosa, nos purifica, nos pone esas vestiduras blancas, esas vestiduras limpias y nos posiciona en esa santidad. Nos posiciona como apartados para Dios y para sus propósitos. Amén. Pero esta santidad es progresiva también, lo cual significa que es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y debemos cooperar con el Espíritu Santo para poder vivir en esa santidad que el Señor está demandando de nosotros. Santidad es una condición que va a lo largo de nuestra vida y nosotros debemos cooperar con el Espíritu Santo y debemos procurarla. Debemos procurar vivir en santidad, como lo dice su palabra. La santidad conviene a tu casa, porque la santidad conviene a su pueblo. Y Dios hoy nos está llamando y nos está diciendo, quiero que vivan en santidad. Quiero que vivan apartados del pecado, quiero que vivan apartados de todo lo que los contamina y vivan solo para mí, con un corazón limpio, con una vida santa delante de mí. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, nos está demandando santidad. Pero ¿cómo alcanzamos santidad? Algunos piensan que es tan difícil poder vivir perfecto delante del Señor. Es que el Señor no nos está demandando perfección. Él sabe que estamos en esta carne y que podemos fallarle en cualquier momento, pero Él está mirando nuestros corazones. Él está mirando nuestro corazón, que Él está mirando ese deseo que hay en nosotros de agradarle siempre, de obedecerle siempre. Pero ¿cómo alcanzamos esta santidad? Somos santificados por medio de la unidad de Cristo Jesús y como lo dice su palabra, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Cuando confesamos a Jesús, Él nos limpia, Él viene a morar en nosotros. Cuando estamos unidos a Jesús, cuando permanecemos en Él, es cuando podemos vivir en esa santidad. Porque como dice la palabra del Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente cuando permanecemos en Jesús, cuando permanecemos arraigados en Él, cuando permanecemos arraigados en su presencia, es cuando podemos vivir en esa santidad. Somos santificados por medio de su palabra. El Señor Jesús mismo lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos transforma. Cada vez que nosotros la leemos, el Señor va depositando su santidad en nuestras vidas. Pero si no la leemos, el Señor no puede hacer esa obra en nosotros de santificación, porque es su palabra cuando la leemos que nos sentimos confrontados, que Él habla en nuestro corazón, que Él descubre el pecado de nuestro corazón, y es allí cuando su palabra hace esa obra de santificación en nuestros corazones. Tenemos que leer la palabra del Señor siempre para poder ser santificados, pero si la leemos como cualquier otro libro, nada va a suceder. Es por eso que es muy importante, amada familia, que cuando nos acerquemos a la palabra del Señor, le pidamos en ese momento al Espíritu Santo que Él hable a nuestros corazones, que Él nos revele su palabra, que Él hable a lo profundo de nuestro corazón. Tenemos que volvernos a la palabra y que esa palabra preciosa del Señor nos limpie y nos santifique. Amén.
pero también somos santificados por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la esencia de nuestra santificación. Y como nos dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra de santificación. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder vencer el poder y el dominio del pecado y nosotros podamos vivir en esa vida victoriosa. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Es por eso que tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para que esa obra de santificación se pueda efectuar en nuestras vidas. La santificación solo puede hacerse efectiva en nosotros cuando tenemos esa íntima comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es donde permanecemos con Él constantemente. Si no lo buscamos en intimidad, no podremos vivir en santidad. Constantemente le vamos a estar fallando al Señor. Por eso es que es necesario poder vivir en constante comunión con el Espíritu Santo para que Él nos santifique, para que Él nos llene. Cuando buscamos al Señor, no solamente los domingos, porque hay veces que por costumbre solamente los domingos nos acordamos del Señor. Solamente los domingos es cuando oramos al Señor y el resto de la semana no nos acordamos de Él. Dios quiere que esa búsqueda sea constante de todos los días, que sea un estilo. Y esto siempre el pastor nos ha enseñado y yo creo que siempre lo vamos a enseñar y siempre les vamos a insistir a que busquen a diario al Señor, a que tengan esa intimidad con el Señor, porque sin esa intimidad no podremos avanzar. Necesitamos estar en constante comunión con el Espíritu Santo para poder vivir en esa santidad que el Señor está demandando de nosotros. Cuando nosotros buscamos al Señor, nuestra carne empieza a morir. Los deseos de esta carne empiezan a menguar y es cuando nuestro espíritu se empieza a hacer más fuerte. Y cuando nuestro espíritu empieza a estar más fuerte y se empieza a fortalecer, cuando buscamos al Señor, es cuando podemos vencer las tentaciones, es cuando podemos vencer el pecado. Quisiera darles este ejemplo. Por ejemplo, en una pelea de perros, hay dos perros de la misma raza, pero uno es alimentado mejor que el otro. ¿Quién va a ganar? Claro, el que es alimentado mejor, el perro que es más alimentado, ese es el que va a ganar. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros estamos en una constante lucha, nuestra carne y el espíritu, pero va a ganar el que más esté alimentado. Si nuestra carne está más alimentada, si la alimentamos más con las cosas de este mundo, siempre la carne va a estar ganando. Pero si alimentamos nuestro espíritu con la palabra del Señor, con la búsqueda de su presencia, nuestro espíritu es el que siempre va a vencer el pecado, es el que siempre va a triunfar sobre el pecado. Es por eso que, amada familia, es que tenemos que vivir en el espíritu. Tenemos que alimentar nuestro espíritu para que podamos vencer esta vida de pecado. Tenemos que vivir en el espíritu, no hay otra forma. La mejor opción para llevar una vida en santidad es vivir en el espíritu. Y una vida en el espíritu la logramos permaneciendo en el Señor, leyendo su palabra, buscando su presencia. Pero hay veces que nos preguntamos por qué hay veces que otros son más santos que los demás. Porque hay personas que viven más en santidad que otros. Es porque ellos han tomado la decisión de procurar vivir en santidad y deciden alimentar más su espíritu que su carne. Preciosa familia, es tiempo de vivir una vida diferente. Es tiempo de vivir una vida en santidad. Ya no podemos seguir viviendo como en el pasado. Cuando el Señor nos sacó de esa vida de pecado,
Él demanda de nosotros seguir viviendo en santidad hasta el día de su regreso. No podemos jugar el ser cristianos, no podemos jugar a la iglesia. Dios no puede ser burlado. O es sí o es un no, pero necesitamos ser comprometidos y tomar una decisión ya de vivir en santidad, de vivir apartados solamente para el Señor. Amén. Tenemos que vivir en esa santidad que el Señor nos está demandando. Dios nos ha hecho santos, sí. La sangre preciosa del Cordero nos ha hecho santos. Somos ese pueblo escogido por Él. Somos ese pueblo santo. Pero nosotros debemos completar ese proceso cuando nos purificamos, cuando nosotros mismos buscamos esa santidad. Y el buscar esa santidad significa decidir buscar la santidad como un acto de nuestra voluntad. Nosotros mismos por nuestra propia voluntad tenemos que decidir buscar esa santidad porque amamos al Señor. Esa santidad es intencional, es cuando intencionalmente nos alejamos de las cosas que nos pueden llevar al pecado. Si hay algo que nos puede llevar al pecado, alejémonos de eso. Apartémonos de todo eso. Si sabemos muy bien que algo nos puede hacer pecar, tenemos que alejarnos en ese momento. Tenemos que practicar la autodisciplina. Tenemos que ser disciplinados en esa área. Si sabemos qué es lo que nos hace pecar, si sabemos cuál es esa área débil en nuestras vidas, apartémonos. Busquemos esa santidad y corramos a la presencia del Señor para que Él nos ayude. La santidad, cuando vivimos en esa vida en santidad, estamos obedeciendo al Señor. Porque lo amamos, como les decía hace un ratito. Cuando decimos vivir en santidad es porque amamos al Señor con todo nuestro corazón. Es porque no queremos contristarlo, es porque solo queremos agradarlo, es porque solo queremos obedecerlo. Cuando ese amor está en nuestros corazones por Él, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para agradarlo, para obedecerlo. Y eso es lo que debe haber en nuestros corazones, obediencia a nuestro Dios y vivir solamente en santidad. La santidad trae bendición a nuestra vida. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos y es por eso que Él nos demanda santidad. Cuando el pueblo de Israel pecaba, dejaban de ser bendecidos. No podían avanzar, no podían prosperar, eran entregados en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque vivían en pecado, porque se iban detrás de los ídolos y se apartaban del Señor y empezaban a practicar los mismos pecados que las otras gentes de las naciones. Y la lluvia cesaba y no había bendición y no había voz del Señor porque no había santidad en ellos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando no vivimos en santidad, es como si las puertas del cielo estuvieran cerradas para nosotros. Es como si la bendición se detiene porque no hay santidad en nosotros. Es tiempo de volvernos al Señor y vivir en esa santidad. Y tal vez nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué no hay bendición en mi casa? Porque es como que si tú no escuchas mis oraciones, Señor. Entonces examinemos nuestros corazones y si hay algo en nuestras vidas, si hay pecado, saquémoslo de nuestras vidas, corramos al Señor arrepentidos y pidámosle que Él nos limpie para que las ventanas de los cielos sean abiertos y Él envíe lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Él quiere santidad, Él quiere santidad. Él no nos quiere un pie en el mundo y un pie adentro de la iglesia. Él nos quiere totalmente rendidos a Él y en santidad. Es tiempo de vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad, porque si no lo hacemos, no podremos un día ver al Señor. Como dice su palabra, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Si en nuestros corazones no hay santidad, cuando Él venga por nosotros no podremos estar delante de Él. Necesitamos apartarnos, necesitamos guardar nuestros corazones, necesitamos vivir en santidad para un día poder presentarnos delante de Él. Es tiempo de tomar una decisión y vivir en santidad. Pidémosle al Espíritu Santo que Él nos ayude a vivir en esa santidad y que la procuremos. Es algo que tenemos que procurar, vivir en santidad, vivir en santidad. Si tú quieres ver tu familia prosperada, si tú quieres ver la bendición del Señor, si tú quieres ver los cielos abiertos a diario sobre tu casa, sobre tu vida, tenemos que vivir en santidad. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, familia. Dios está buscando un pueblo santo, una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado. Ya no juguemos a ser cristianos. Necesitamos ya tomar una decisión y vivir en santidad. No podemos más participar de las cosas de este mundo. No podemos más ser parte de lo que los demás hacen, de lo que los demás hablan. No podemos ser parte de todo lo que nos contamina. Estamos en este mundo, sí, estamos en este mundo. Pero si el Señor nos manda a vivir en santidad es porque sí se puede, es porque Él mismo nos está dando las herramientas para poder vivir en esa santidad, el permanecer en Jesús, el llenarnos de su palabra, el estar cooperando con el Espíritu Santo para poder vivir en esa santidad. Él nos está demandando santidad y Él nos dice hoy, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice hoy el Señor. Pero ¿qué es vivir en santidad? Es vivir una vida rendida delante del Señor. Es vivir una vida en obediencia delante del Señor. Es sacar todo ese pecado que en nuestros corazones, la contienda, la envidia, el engaño, la mentira, la crítica, la contienda, el odio, la falta de perdón. Todo eso despojémonos de nuestros corazones y pidámosle al Señor un corazón limpio. Es tiempo de vivir en santidad, amada familia. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios quiere bendecirlos abundantemente. Dios quiere que vivan una vida en bendición, pero el Señor les demanda santidad primero. Él quiere que vivamos en santidad. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo apartado. Y si vivimos en santidad, esas bendiciones vendrán sobre nuestras vidas. El cielo se abrirá a nuestro favor y seremos prosperados, pero tenemos que vivir en santidad. Así que hoy tomemos esa decisión. Si no hemos estado viviendo en santidad, que a partir de hoy podamos vivir en santidad. Que a partir de hoy podamos vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo radical, que podamos ser creyentes que amen al Señor con todo el corazón. Y cuando lo amamos con todo nuestro corazón, es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él, porque lo amamos, porque queremos obedecerlo y agradarlo siempre. Así que hoy vamos a consagrarnos a Él, vamos a vivir en santidad. Hoy nos demanda santidad, porque la santidad conviene a su casa, la santidad nos conviene. Amén, así que pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos llene de su santidad, que Él nos perdone por todas las veces que le hemos fallado, que hemos pecado, por todas las veces que nos hemos apartado de Él, por todas las veces que nos hemos contaminado de este mundo, por todas las veces que hemos sido partícipes de los deseos de esta carne, de los deseos de este mundo, y hemos dejado de vivir esa vida en santidad, pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos limpie, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, porque por sí solos no vamos a poder. Lo necesitamos a Él, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad. Estamos delante de ti, precioso Señor.
Y hoy, Señor, queremos obedecerte. Hoy queremos tomar esa decisión de vivir en santidad, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Y cada uno hable con el Señor, porque esto es individual. Señor, perdóname por las veces que no he vivido como tú has querido que yo viva. Perdóname, Señor, por las veces que me he contaminado. Perdóname, Señor. Pero hoy yo te pido, Espíritu Santo, que vengas y santifiques mi vida. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Quiero vivir una vida en el Espíritu. Quiero vivir una vida en santidad, Señor. Tú eres santo. Yo también quiero vivir esa santidad, Señor, como hija tuya, como ese pueblo escogido, Señor. Queremos obedecerte. Y hoy tomamos esa decisión de consagrarnos a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Hoy tomamos esa decisión radical de ser santos para ti, de ser esas personas, ese pueblo apartado para ti, apartado para tus propósitos, Señor. Aquí están nuestros corazones, aquí están nuestras vidas. Desechamos todo pecado de nosotros, Señor. Todo lo que nos ha contaminado, Señor, las malas palabras, Señor, las maledicencias de nuestra boca, Señor, la manera como hablamos, la manera como pensamos, como actuamos, Señor, lo desechamos de nuestra vida, Señor. Y llénanos de tu santidad, límpianos, precioso Jesús. Espíritu Santo, límpianos, purifícanos. Queremos cooperar contigo para poder vivir en santidad. Queremos ser verdaderamente esos creyentes santos, ese pueblo santo, Señor. Perdónanos por las veces que hemos tal vez jugado al ser cristianos, Señor, pero no nos hemos decidido por ti. Que hoy podamos decidirnos por ti radicalmente, Señor. Hoy nos rendimos a ti, precioso Jesús. Llénanos de tu santidad, Señor. Queremos, Señor, que abras las ventanas de los cielos a nuestro favor. Queremos que envíes esa lluvia de bendición sobre nosotros, Señor. Queremos, Señor, que tú nos prosperes. Ayúdanos a vivir en santidad, precioso Jesús. Ayúdanos a vivir en santidad, precioso Espíritu Santo. Mi amor, pon ese coro, tú eres santo. Y mientras adoramos al Señor, hable con Él. Hable con Él porque Él está aquí. Él nos ama. Y porque Él nos ama, Él nos exhorta, Él nos redarguye. Él habla a nuestros corazones. Porque Él nos ama y porque Él quiere que vivamos como esos hijos santos.